La idea ahora era presentar un poco de qué hicimos nosotros con respecto a los procedimientos broncoscópicos y sobre todo lo que es la traqueostomía percutánea, que es una herramienta tanto como la broncoscopía, que solemos usar en forma bastante frecuente. Incluso si uno no hace un análisis podría decir, che, ¿por qué ustedes usan tanta broncoscopía? ¿No están sobreindicando el procedimiento? Bueno, es un tema a discutir. Nosotros creemos que es una herramienta muy útil y la tenemos muy incorporado en el día a día en los pacientes críticos. Cuando nosotros vemos del año 2019 al 2020, en la terapia intensiva se realizaron 356 broncoscopías y si ustedes ven, la mayoría de los procedimientos fueron realizados para traqueostomía, en un segundo lugar para evaluación de la vía aérea, ya sea si uno tiene que ver si tenía una lesión, de canulación o cualquier tipo de evaluación de la vía aérea, y en un menor porcentaje para lavado bronquialveolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un par de años, ya por lo menos 5 o 7 años, después de hacer un proceso de educación y incorporar unos bundles para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, bajamos mucho la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica, por ende, al bajar la tasa y la sospecha, también uno baja los estudios para poder lograr el diagnóstico, entre los cuales usamos la broncoscopia y el lavado bronquialveolar. ¿Se ve la imagen? Sí. Entonces, cuando nosotros comparamos el año 2019 con el 2020, van a ver en lo de arriba el año 2000, está invertido, ¿no? La línea roja, las broncoscopías del año anterior, y la línea azul, la broncoscopía de este año. Y básicamente es como que disminuimos a la mitad la cantidad de procedimientos por mes realizados, ¿sí? Entonces ahí empezamos a preguntarnos, bueno, de las broncoscopías que nosotros hacemos, ¿qué es lo que más hacemos frecuentemente? La traqueostomía. Entonces decidimos organizar y hacer una guía propia hospitalaria para traqueostomía guiada por endoscopía, que era una de las herramientas que más utilizábamos. Y empezamos a ver qué es lo que habíamos hecho previamente, ¿no? Cuando uno ve previamente, del año 2017 al 2019, habíamos hecho 235 endoscopía para guías percutáneas, ¿sí? Con una muy buena tasa de éxito, poca tasa de complicaciones. Entonces nosotros ya veníamos como que la traqueostomía guiada por endoscopía, con una técnica modificada que es la que usamos nosotros, era un procedimiento bastante seguro. Y cuando hablamos de seguridad, hablábamos de las complicaciones tempranas. Fíjense bien este número, yo después lo vuelvo a mostrar para compararlo con la nueva guía y con los pacientes con COVID, de una tasa ínfima de lo que era sangrado menor. El sangrado menor es aquel sangrado que se puede solucionar directamente con broncoscopía, que no requiere ni cirugía, ni intervención, ni instilación de cualquier material, ya sea tranexámico, adrenalina o cualquier material para poder bloquear el sangrado. La hipotensión, que la vimos en un 1,3% de los pacientes, la hipotensión, en un principio nosotros consideramos que estaba más relacionado con la sedación que el procedimiento. Entonces también modificamos cuál era el protocolo de sedación, dejamos hacer bolo de propofol, empezamos con infusiones a una dosis baja de propofol y consiguientemente empezamos a usar mucho la ketamina y los bloqueantes neuromusculares. Y la hipoxemia, que era como un dato anecdótico irrelevante en los pacientes con traqueostomía previo a la era COVID. Y después las complicaciones tardías, que no las vamos a comparar porque todavía no estamos en tiempo de poder comparar las complicaciones tardías, pero creemos que seguramente por el tipo de paciente, que son pacientes que tienen más tiempo de traqueostomía, que por la situación tienen menos cuidado de enfermería y de kinesiología, y que a su vez tienen más tasa de hipoxemia, todo se utiliza corticoides, es muy probable que en los próximos tiempos empecemos a ver muchas más lesiones de la vía aérea de lo que estamos acostumbrados. Así que nuestras expectativas son empezar a ver muchas lesiones como estenosis traqueal o traqueobronquiomalacia en este grupo de pacientes. Entonces nosotros generamos una guía con el servicio de cirugía general, la gente de cabeza y cuello, anestesia, y nosotros que somos los que hacemos la asistencia por endoscopía, de cómo hacer la traqueostomía percutánea en pacientes con COVID. Y nos enfocamos, como decía Indalecio en un principio, bueno, ¿a quién se la vamos a hacer? Bueno, probablemente tenemos que buscar el paciente que tenga un beneficio importante con el procedimiento, y sobre todo, por primera vez pasa a ser la prioridad la seguridad del personal de salud.
¿Esto qué quiere decir? No le vamos a hacer una traqueostomía en un paciente que sabemos que está en la plena momento de carga viral, sino que vamos a tratar de ser en la situación de que ya tenga pocas posibilidades de estar aerolizando partículas y contaminando al personal de salud, y ese tiempo nosotros lo definimos como el día 21 y por lo menos con una prueba para PCR de COVID negativo. Si ustedes ven esta imagen, podemos ver acá que ya en el día 20 básicamente casi no hay carga viral o es muy poco irrelevante y ya el paciente es poco probable que pueda empezar a contagiar. Y en este estudio, como verán, la mayoría de las traqueostomías se hacen del día 20 al día 27. Entonces esto es un dato importante, independientemente que uno diga, no, mira, necesito la traqueostomía para que progresara el paciente. Bueno, si nosotros contaminamos a todo el personal de salud, probablemente después no tengamos personal de salud para poder rehabilitar a los pacientes y poder desvincularlo de la ventilación mecánica. Y este es un dato fundamental y es el dato que ustedes se tienen que llevar por lo menos de este Ateneo. Así como hemos sido bastante restrictivos a lo que es la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo, la intervención y las maniobras en la vía aérea con aerolización tienen que ser con un cuidado extremo para el personal de salud. La traqueostomía percutánea definimos cómo la vamos a hacer, bueno, con equipo de protección personal nivel 3, esto ya debería estar súper incorporado para todos los que hacemos terapia intensiva, pero bueno, no está mal hacer hincapié que es camisolina hemorrepelente, o bien, si uno puede tener el mameluco, que es más difícil por ahí de conseguirlo, el pantalón, botas hidrorrepelentes, doble par de guantes, barbijo N95, máscara facial y las antiparras completamente cerradas, ¿sí? Esto es la imagen de cuando uno no tiene mameluco. Se los muestro porque es difícil poder conseguir mameluco y tener disponible en todas las unidades de mameluco. Entonces, si uno no tiene el mameluco, que es la imagen que nosotros estamos acostumbrados a usar, que es esta, bueno, hay otras opciones, no es que no tengo esto y no puedo hacer algo. Bueno, siempre hay opciones y hay que buscarle la vuelta para hacer las cosas con la mayor protección para el personal de salud. Entonces, el punto clave, fundamental, es que la traqueostomía por guía percutánea, que es la que hacemos nosotros, guiada por endoscopía, tiene que estar consensuada con un equipo altamente entrenado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entre el cirujano más experto, entre el endoscopista más experto, tratamos de que haya la menor cantidad de gente dentro de la sala, con un buen protocolo de sedación, porque cuando los pacientes se complican, las consecuencias son mucho peores que en los pacientes no COVID. Entonces la técnica básicamente tiene de distintas partes. Una primera parte que es cuando uno setea el ventilador, ¿sí? O sea, uno cuando hace la técnica, lo primero que hace es aspirar las secreciones en la vía aérea y reacomodar el tubo orotraqueal hasta el cono subglótico. Esta primera maniobra se hace con apnea, ¿sí? Se apaga el respirador y se hace en apnea. Entonces, antes de hacer esta maniobra, ver que el paciente esté sedado, que esté bloqueado y dejar la fracción inspirada de oxígeno en el respirador al 100% para hacer la primera maniobra. Hay que hacerlo completamente en apnea porque es el momento donde se aeroliza. Posteriormente se vuelve con el ciclado del ventilador y ahí es donde se hace todo lo que es el procedimiento de la cervicotomía transversa, la disección del plano del tejido celular subcutáneo. Hay una maniobra que se puede hacer con electrobisturí, que yo después les voy a mostrar un artículo donde hay una discusión si el electrobisturí por calor puede aerolizar más partículas o no. Posteriormente se hace la apertura de plastisma, son los músculos a nivel pretraqueal de forma digital, y se prepara todo para hacer la punción. Todo esto con el ventilador ciclando. Cuando se va a hacer la punción, nuevamente se tiene que poner en apnea el paciente, porque es el momento donde más puede aerolizar. Entonces se hace la punción, se pasa el alambre guía, se pone el dilatador rígido, que nosotros usamos un 14 French, después se pasa el dilatador cónico único, y posteriormente se pone la cánula de traqueostomía y se infla el balón. Una vez que está inflado el balón y que está todo seguro, se retira el endoscopio, se cierra el adaptador para meter el endoscopio y se vuelve a ciclar el respirador. Se pone el ciclado del ventilador para mejorar la oxigenación hasta que se acomoda y se fija la cánula de traqueostomía y posteriormente se vuelve a colocar en apnea al paciente para poderlo rechequear cómo quedó la cánula colocada. Y posteriormente con el ciclado se puede hacer la curación o antes de eso.
Entonces, como ustedes van a ver, son varios pasos y por eso es importante que la gente que haga esto esté completamente entrenada. Cuando yo les contaba el electrobisturí, hay una duda y hay como una crítica de por qué usas electrobisturí si se sabe que se aeroliza. Bueno, esto es cierto que cuando uno usa electrobisturí puede producir aerolización, pero esto está más relacionado con otro tipo de mucosas como son las del tubo digestivo. Y parecería ser que la utilización de electrobisturí a partir del tejido celular subcutáneo es ínfimo o poco relevante y tampoco hay datos para poder certificar. Entonces, la utilización de electrobisturí para la apertura del tejido celular subcutáneo y la piel debería estar considerada y es una herramienta que se puede usar en los pacientes con enfermedad por COVID-19. Con respecto al resto de las broncoscopías, la verdad que no hay mucha indicación de broncoscopía y yo diría a toda la gente que está en una terapia intensiva es que, salvo estos casos de emergencia o de urgencia, la verdad que no hay que usar la broncoscopía en estos pacientes. Por más que muchas veces los infectores vienen y piden muestra para tomar conductas, bueno, el que se expone es el broncoscopista y ya se ha visto que en lugares donde se ha usado broncoscopía durante la pandemia, la tasa de operadores que se infectaron fue muchísima. Entonces, evitar el uso de broncoscopía, salvo en situaciones definidas como son estas de emergencia o de urgencia, ¿sí? Cuando nosotros comparamos, entonces, ¿qué dijimos? Bueno, nosotros hicimos 235 pacientes de traqueostomía percutánea guiada por endoscopía del año 2017 al 2019. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos 21 pacientes. Bueno, comparamos la tasa de complicaciones. Y acá está la disyuntiva de decir, ¿son complicaciones o son eventos esperados? Bueno, sangrado menor tuvimos muchísimo más, de un 2,1 a un 15%, impotención también de un 1,3% a un 10%, y esto habrá que ver cuando se empiecen a estabilizar y comparar los grupos, porque un grupo tiene mucho N y el otro es un grupo muy, muy pequeño. Y después con la hipoxemia, que de tener básicamente casi nada de hipoxemia, empezamos a tener la mitad de los pacientes, como van a ver acá, en un 45% hipoxemia. Y esta hipoxemia estaba dada por la fase de apnea. ¿Qué sucede? Son pacientes, como decía Indalecio, que la traqueostomía la estamos haciendo el día 24. Posteriormente, todas las traqueostomías que hacen los pacientes son enfermos que tuvieron una patología respiratoria. Y esta patología respiratoria tiene una característica de dejar el pulmón secuelado, entonces tienen menos reserva pulmonar. Y a su vez uno le agrega una maniobra de apnea, bueno, probablemente esto debe ser considerado como un evento esperable más que con una complicación, pero algo a tener en cuenta, y la verdad que la hipoxemia es relevante, marcada e importante en los pacientes con traqueostomía cuando tuvieron COVID. Entonces, nosotros venimos hablando de broncoscopía, le veníamos diciendo de no usar la broncoscopía y enfocándonos y contextualizándonos en los pacientes con COVID, sabemos que estos pacientes tienen más tiempo de ventilación mecánica, menos asistencia de enfermería, menos asistencia de kinesiología y por algún motivo es difícil de poder saber cuándo tienen neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué? Pues son pacientes que cuando uno busca los criterios clínicos de neumonía asociada a ventilación mecánica, como la alteración de la mecánica pulmonar, ya sea por aumento de la PIP o aumento de la FiO2, que nosotros usamos un valor de un 20%, estos pacientes todos tienen PIP y FiO2 elevada, a pesar de a lo mejor de no tener ningún evento nuevo asociado a la ventilación mecánica. Posteriormente, las imágenes, la verdad que confunden mucho, porque todos quedan con infiltrados a nivel de pulmonares. La aspiración, o sea, que uno tome una muestra respiratoria, generalmente uno sabe si está colonizado o si está infectado, y es muy, muy difícil poder hacer el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, en la discusión de que nosotros habíamos perdido nuestra herramienta, que era el lavado bronquialveolar, por el riesgo de aerolización, se nos ocurrió hacer un sistema aspirado para toma de muestra biológica. El sistema de muestra de aspirado es bastante simple, creo que lo puede hacer cualquiera en el lugar donde trabaja, y consiste básicamente en un frasco recolector de aspirado traqueal, un sistema cerrado, un tracker, una sonda T63 y un filtro humidificador pasivo, que es algo que en todos los lugares hay, ¿sí? Todo esto se prepara en forma estéril y queda de esta manera, hoy lo van a ver conectado al tubo endotraqueal. Yo acá les agrego un video,
Y acá van a ver cómo se cortan la aspiración del tubo aspirado traqueal. La T63 se secciona y se coloca para poder conectarlo al tracker y a la pared, y al sistema de aspiración de las paredes. Posteriormente se coloca el tracker y se colocó el filtro para evitar la aerolización. Todo se hace con apnea de la ventilación mecánica cuando uno va a cambiar el tracker y con bloqueo neuromuscular, porque a lo mejor nosotros hicimos todo esto y de pronto el paciente tose y todo lo que hicimos fue en vano. Entonces, la idea es hacerlo con bloqueo y mediante todo un sistema de protección para el personal. Posteriormente se conecta en el sistema de aspiración convencional y se toma la muestra. De esta manera, la verdad que el riesgo de aerolización es mínima. Nosotros no tenemos identificados por el momento personal de salud que se haya contaminado, se haya infectado con este tipo de procedimiento, independientemente que uno diga, bueno, a lo mejor se contaminan y son a lo mejor personal que pasa asintomático. Bueno, tenemos la suerte que se está haciendo un protocolo de seguimiento con anticuerpos y con PCR en el personal de salud, y por el momento venimos que casi nadie le viene dando positivo. Así que creemos que es una buena medida para tomar muestras respiratorias y para poder contextualizar el paciente y poder definir si estos pacientes tienen o no neumonía asociada a ventilación mecánica, o bien en aquellos pacientes que uno le hizo un hisopado porque sospechaba que era COVID y el hisopado es negativo, se puede tomar una muestra baja y continuar en aislamiento por la perfusión clínica. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, lo que yo me refiero es que hay pacientes que tienen características clínicas de COVID con un hisopado negativo. Nosotros hemos tenido en varias oportunidades este grupo de pacientes y nosotros dejamos aislado hasta que a las 48 horas le volvemos a tomar una muestra respiratoria baja con este sistema cerrado de aspirado traqueal, y ya hay varios pacientes que a pesar de tener hisopado alto negativo nos ha dado positivo con la muestra aspirado traqueal. Estos son números viejos, pero ya tenemos por ahí 30 y pico de pacientes. Con 22 muestras tuvimos un diagnóstico del 59%, un rescate bacteriológico del 68% y un cambio en la conducta, que es lo que más nos interesa, del 63%. Entonces yo le diría que esta toma de muestra biológica con un sistema cerrado, que es algo bastante simple, nos ha dado bastantes beneficios, sobre todo en el cambio de la conducta. Bueno, esto era más o menos lo que les queríamos contar. Así que abrimos una sesión de preguntas más o menos de 5 minutos, el que quiera preguntar, y cualquier persona que esté interesada sobre el sistema de aspiración cerrada nos escribe y le podemos mandar toda la técnica y cómo la desarrollamos y cómo la pueden hacer en su lugar.